con todos, bienvenidos. Bienvenidos al Centro Integral de Capacitación Continua a partir de este espacio denominado Cajamarca en la Historia, y que una vez al mes nosotros bien desarrollamos un tema relacionado a la historia de Cajamarca y o del Perú también. Así es que bienvenidos a todos. También ya tenemos en la mira al profesor Hermógenes Ramírez Campos. Está con nosotros el doctor historiador Julio Sarmiento Gutiérrez. Buenas noches también con ustedes. Gracias por siempre participar con nosotros. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Génesis del Colegio de San Ramón de Cajamarca. Este tema va a ser desarrollado en dos etapas. La primera se hablará sobre la historia de la educación en el Perú, se encargará de desarrollar esta parte el profesor Hermógenes Ramírez Campos, y la segunda parte será desarrollada por el doctor Julio Sarmiento Gutiérrez, que habla sobre la génesis del Colegio de San Ramón de Cajamarca. Así es que sin más preámbulo, vamos dando inicio a esta sesión de este mes de agosto. Le damos la bienvenida al profesor Hermógenes Ramírez Campos, quien desarrollará la primera parte. Buenas noches, profesor, gracias por estar tan puntual como siempre. Así es que le damos el pase. Cualquier cosita, por favor, estamos para apoyarlo y estaremos pendientes a sus preguntas para darle lectura si lo dejan en el chat. Lo dejamos, profesor. Buenas noches. Buenas noches con todos, doctor. Buenas noches. Gusto saludarlo. Bienvenido. Puede dar inicio a su exposición. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenas noches con todo. La conversación de hoy es Génesis del Colegio San Ramón de Cajamarca, en donde va a ser íntegramente sobre el Colegio San Ramón. Lo va a hacer el doctor Julio Sarmiento, quien ha hecho una investigación completa prácticamente del Colegio San Ramón de Cajamarca, aparte de que él ha estudiado en un colegio, aparte que ha sido director del Colegio San Ramón, pues él ha escrito incluso una obra, un libro muy completo y muy informado sobre el Colegio San Ramón. Yo en esta oportunidad voy a dar unas pinceladas de la educación desde el incanato, desde el virreinato y desde comienzos de la República. Pues diríamos que la educación siempre en todos los pueblos de la humanidad siempre ha tenido una preponderancia básica, porque gracias a la educación se podía continuar con las costumbres y se iba mejorando la actividad humana en los respectivos territorios. Así la cultura andina a la cual pertenecemos, pues también tiene sus inicios desde que llega el hombre, se supone, al territorio peruano, pero de donde tenemos información es desde la educación en el incanato, que es lo más fresco que encontraron los españoles. Y en el incanato, pues, la educación estaba dada de dos formas, de una manera formal y de una manera informal. La formal, que era dada justamente por los incas, por los jefes incas, que estaba dado en los yachaiguasis y en los ayahuasis. Justamente en los yachaiguasis se encargaban de dar una formación específicamente a la clase diferencial de los incas, y además también eran llevados ahí los hijos de los caciques conquistados, y ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Que en algún momento también lo podríamos hablar dentro de la historia de Cajamarca, como es Chuptongo, que fue el hijo de un cacique cajamarquino que cuando llegaron los incas lo llevaron al Cusco. Chuptongo y tuvo un papel muy importante dentro del imperio inca. Incluso él fue el regente de Huayna Cápac, ¿no? Cuando queda huérfano y queda muy joven, él le va a ayudar a gobernar a Huayna Cápac. Entonces, Chuptongo fue uno de los señores de las diferentes etnias que eran conquistadas, eran llevados justamente al Cusco, al Yachaiguasi, donde los amautas le daban conocimiento del idioma, le daban conocimiento específicamente de la religión. Además, los formaban en la lengua quechua, en la historia inca y aparte la lectura de los quipus. Esa sería una educación formal para hombres, especialmente para la clase diferencial. Pero también había otro centro, digamos, donde se
daba educación a las mujeres, específicamente son los ayahuasis, donde las niñas eran llevadas ahí y se les enseñaba a fabricar chicha, a tejidos, artesanía, e incluso el Inca las podía dar en cuestión de premio, digamos así, a los jefes conquistados para congraciarse con algo que les daban como esposa, ¿no? Esa sería la educación formal en el incanato que estaba dado por el Yachaywasi y por el Yaguasi. Pero también había una educación no formal, que era la que se daba a los niños del pueblo en general, que le daba a sus padres, el cual les enseñaba a las mujeres a tejer, a pastar, y a los hombrecitos justamente las labores de la agricultura. Incluso hay una frase de Guamampoma de Ayala que dice, niño sin provecho. O sea, los niños pequeños eran personas sin provecho, porque se supone que en el mundo andino todo el mundo tenía que trabajar y todo el mundo tenía que producir. O sea, había esos dos tipos de educación en el mundo andino, ¿no? La formal, que era dada por los yachaywachis y en los aitahuachis, y la no formal, que era dada específicamente en familia. Incluso la misma sociedad, la misma comunidad educaba a los niños y a las niñas en las tareas que hacer. Específicamente eran las tareas de la labor cotidiana que realizaban tanto hombres como mujeres, y eso se iba transmitiendo de generación en generación. Eso es el grosso modo en otro momento pues habrá el momento para hablar mucho más amplio sobre la educación andina en general, pero luego vamos a ver que a partir de 1500, mediados de 1500, ya los españoles en Cajamarca, 1532, vamos a ver que llegan los españoles y desestructuran todo un sistema educativo y social que tenían los incas, y traen nuevas costumbres y traen nuevas formas de ver específicamente la economía. O sea, la educación estaba dada específicamente para la economía de los españoles que llegaban al Perú. Pues específicamente la educación estaba dada en la cristianización del indígena, hacerlo cristiano y enseñarles a trabajar y a cultivar los alimentos que ellos traían y crear los animales que ellos traían. Y como dice, la educación elemental que se impartía a favor de la población nativa se orientó a la cristianización y al conocimiento básico de la lectura, escritura y aritmética. La educación se desarrolló en la colonia tomando en cuenta los intereses económicos y políticos de la corona y sus funcionarios, y no se veía la mejora de la población aborigen. Miren. Entonces, así estaba vista la educación específicamente. Pero lógico, la educación era una educación clasista, porque solamente iban los blancos y los criollos. Los indígenas no tenían por qué ir a la educación, salvo los caciques o los hijos de los caciques que iban a la escuela específicamente tanto en Lima como en el Cusco, que se hicieron justamente colegios de caciques que estaba justamente dado por educación, por los sacerdotes, ¿no? Específicamente por los jesuitas, por los de la Compañía de Jesús, quienes se encargaban de la educación en esa época. Pero miren ustedes, eran solamente la clase diferencial. Y esa educación que se le daba a los caciques era una educación interesada. Justamente, ¿por qué? Porque esos hijos de los caciques con el tiempo iban a ser gobernantes y tenían que servir de intermediarios entre los españoles y los indígenas, específicamente para cobrar los impuestos. Para eso se les educaba en aritmética, se les daba clases de religión y ciertas costumbres, pero tampoco sin enseñarles muchas costumbres españoles, porque tenían que regresar a su lugar de origen. Eran educados en los colegios de caciques,
Incluso, incluso decían que siempre tenía que haber en la mesa de los caciques maíz cocido o tostado, o sea, cancha o mote, para que ellos nunca se olviden de dónde provenían, para que tengan que regresar a servir de intermediario para la cobra de impuestos. Entonces, tenía un porqué. Y en Cajamarca, miren, leyendo el libro de la educación del doctor Julio Sarmiento, se ha encontrado que a partir de 1609 había un profesor, 1609, que era don Gabriel Astoquipán, quien ya tenía una pequeña escuela y le pagaban para enseñar. En 1630, indígena maestro de Contumazá, 1689, ¿no? Se pide la creación de una escuela en Cajamarca porque estaba abandonada. Eso también habrá otro momento para hablar, supongamos, la educación virreinal en Cajamarca, ¿no? El doctor Julio Sarmiento pues ha escrito también muchísimo sobre ello. Y vamos a ver que la educación virreinal era justamente clasista y racista. Imagínense, se lee de que el niño blanco que iba a la escuela se iba con un niño esclavo al lado, que aparte de llevarle las cosas, era el que recibía los castigos cuando el niño blanco se portaba mal, ¿no? Imagínense lo clasista que era. Entonces, la educación virreinal era específicamente para los blancos y para los criollos. Los indígenas no eran educados, salvo, como ya les vengo a decir, que eran los hijos de caciques, quienes tenían que irse a educarse, a hablar quechua, e incluso hablar latín. ¿Por qué? Porque tenían que ayudar a hacer la misa a los sacerdotes. O sea, les enseñaban religión. O sea, era una educación interesada a los indígenas para que puedan después cobrar los impuestos. Y claro, recordemos que en el virreinato, en el Perú, se fundó la universidad más antigua de América del Sur, que fue la Universidad San Marcos, ¿no? En 1531, que fue regentada específicamente por los dominicos. Entonces impartía, incluso hay una cátedra de quechua, ¿no? Que tanta falta nos hace. Enseñaban quechua, pero ya con el tiempo fue desapareciendo, pero eso fue la idea inicial también, aparte de tener estudios sacerdotales, también se enseñaba quechua, y que sirva ya de ejemplo para las universidades y los colegios actuales, porque hemos visto que una forma de discriminar a la población andina es justamente negándole que su idioma quechua, ¿no? Incluso decían que hay muchos indígenas actuales que no quieren que sus hijos hablen quechua porque van a ser discriminados. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y pues eso es en parte la educación virreinal. Y luego la educación en la República. Recuerden que el Colegio San Ramón es fundado a los pocos años de la independencia. La educación en los primeros años de la República, por más que la Constitución de 1823, la Constitución de 1828, la Constitución de 1839 ponían énfasis en educación, pues fue un desastre la educación en esos primeros años, porque traía los mismos defectos que se tenía en la colonia. Y de paso, como sabemos, los primeros años de la República, el Perú vivió una gran anarquía, donde hubo peleas y luchas entre los criollos que querían hacerse del poder. Los primeros años. Solamente hubo grandes cambios ya cuando Ramón Castilla ya sube al poder después de vencer en su segundo gobierno a Rufino Echenique, y le va a dar más importancia a la educación. Entonces, los primeros años de la educación en la República, después de la independencia, tuvo los mismos vicios y las mismas malas costumbres que se tuvo en la época de la colonia. Fue racista, fue clasista, y por más que en las constituciones se colocaba la importancia de la educación, pues no había dinero. Hubo
una gran anarquía en el gobierno peruano y no se avanzó nada, hasta que Ramón Castilla subió al poder y de mucho más importancia. Y ahí tenemos la fotografía del general Luis Orbegoso, prefecto del Departamento de Libertad, escribió el decreto del 3 de julio de 1845, por el cual se estableció el Colegio de Patriotas de Cajamarca, el cual fue confirmado por el Consejo de Gobierno. Este es un dato importantísimo que el doctor Julio Sarmiento ha rescatado en su último libro. Pues, esta es en breves pinceladas la educación en el mundo andino antes que lleguen los españoles, en la educación cuando llegan los españoles y los primeros años de la independencia. No nos entendemos más porque sabemos muy bien que San Ramón, su fundación definitiva y la fecha que se coloca es 1831, pero va a haber sorpresas en la charla que le toca al doctor Julio Sarmiento. Eso es todo por mi parte y después cualquier pregunta lo podríamos hacer al final. Ahora al doctor Julio Sarmiento lo paso, digno maestro. Está usted. Ok, profesor Hermógenes, muchas gracias por el primer espacio. Invoco a las personas que están presentes y también vía Facebook, puedan darnos sus preguntas, pasarlos vía chat o de repente vía Facebook también para poderlo leer a los ponentes y poder escuchar sus respuestas. Bueno, entonces damos pase a la segunda parte, donde hablará el profesor historiador doctor Julio Sarmiento Gutiérrez, quien hablará la segunda parte sobre génesis del Colegio de San Ramón en Cajamarca. Doctor Julio, buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Qué Muchas tal, doctor? gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo escuchamos. Le damos pase y cualquier cosita estamos para apoyarlo. Ya, lo que quisiera que me den un comprendido si estamos bien en el audio. De repente un poquito más, de repente el micrófono, tiene un micrófono en su, ya de repente un poquito, así, a ver, lo escuchamos. Ya, lo que vamos a tratar, bueno, en primer lugar me saludo a todos los que nos están escuchando y quisiera hacer un mensaje casi propio a la promoción 1960 a la cual pertenezco y doy un abrazo sincero a todos mis compañeros que hace más de 60 años egresamos del glorioso Colegio San Ramón. El tema que nos ocupa el día de hoy me parece de suma importancia porque rescatamos fechas que nos permiten hablar que dentro de 4 años, o sea, en el 2025, el Colegio San Ramón cumpliría 200 años de vida institucional. Un comprendido, estamos más o menos en el audio, ¿estamos bien? Lo que quisiera es para poder continuar, si tanto la imagen como el audio están bien. No escucho. Doctor, si se pudiera subir un poquito más el audio, o disculpen, o yo estoy sordo, ¿no? Me estoy acercando bastante a... Ahora sí ya está mejor. Bien. Ya el profesor Hermógenes Ramírez ha contextualizado todo el tema de educación, de tal manera que en mi caso yo solamente voy a incidir en el aspecto de un centro educativo como es el Colegio de San Ramón. Estamos en el año de 1823, se da la Constitución, ¿no?, en la cual en el artículo 183 se declara que la instrucción era una necesidad común y que la República la debe igualmente a todos los peruanos. Entonces, teniendo en cuenta este dispositivo, se mostró en Cajamarca un gran interés para dotar a esta ciudad
de un centro educativo que permitiera la propagación de las luces como estipulaba la Constitución. Es así que el alcalde patriótico de primera nominación, don Vicente Barrantes, conjuntamente con Diego Zavala, inician las gestiones para la fundación de un colegio, 1823. Al año siguiente, el alcalde ya Tomás Vélez Moro, con la colaboración de otros prestigiosos cajamarquinos como José Santos Figueroa, que fue prócer de la Libertad, don Mariano Castro Saldívar, José Matute, José Gálvez, el padre de Lorio José Gálvez, inician o más bien actualizan la petición que se había hecho el año 1823, culminando luego de los trámites correspondientes ante la prefectura con la expedición del decreto del 13 de julio de 1825, que lo firmaba el general Luis José Orbegoso, que a la sazón era el prefecto de la Libertad, del Departamento de la Libertad. En este decreto se establecía el Colegio de Patriotas de Cajamarca. Nosotros creemos, y no solamente diríamos en forma particular el que habla, sino ya los que han escrito sobre la historia de San Ramón, Monseñor Damer Bellido, el periodista Tristán Rabines, el doctor Rafael Narváez Cadenillas y un prestigioso contumacino Juan Luis Alba Plasencia. Ellos hablan de que evidentemente en 1831 se establece el Colegio San Ramón, pero ya en esta etapa, 1824, 1825, ya se estaba hablando de la presencia del colegio. O sea, no podríamos decir que cierran ellos las puertas de lo que vamos a sostener. Entonces, la investigación histórica no termina cuando uno publica un libro. Lo que hacemos nosotros es simplemente dejar abierta la puerta para nuevas investigaciones. De tal manera que hemos tenido la oportunidad de encontrar algunos documentos que nos permiten afirmar que la creación del colegio fue en este año de 1825. Uno de los grandes directores que ha tenido el Colegio San Ramón fue Antonio Guillén Burrelo, ya en el siglo XX. Y él va a enviar un oficio cuando se celebraba el primer centenario, porque durante su gestión cumplía el colegio 100 años. Y entonces, evidentemente que fue una celebración fastuosa. Y hay un libro que publica él sobre este centenario. Él va a enviar un oficio con ocasión del primer centenario a Luis José Orbegoso. O sea, era el nieto del general Luis José Orbegoso. Este señor era propietario de la negociación agrícola Chiquitoy en Trujillo y lleva los mismos nombres del abuelo, indicándole lo siguiente. Le dice, después de una centuria, yo quisiera que se tome en cuenta esto, después de una centuria de años, el colegio tendrá la satisfacción de cumplir un deber sagrado de gratitud para con el general Orbegoso y sus copartícipes en el propósito de crear este centro de perfeccionamiento y de dignificación humana. O sea, en el oficio dirigido al nieto del general Orbegoso que dio el decreto de 1825, Urrelo prácticamente confirma, ¿no?, al decir que había una gratitud sagrada con el general Orbegoso, ¿no?, de crear este centro de perfeccionamiento y dignificación humana. Ya tenemos un criterio
de uno de los primeros que escribe en la historia de San Ramón, que fue el doctor Urrego. Entonces, sustentamos, y lo sustentan también los historiadores que han escrito sobre San Ramón, que la fecha de creación del colegio tuvo pues en esa época tuvo, diríamos, nosotros la creación fue de un alumbramiento muy humilde, ¿no? Hubo muchas carencias, porque estábamos pues a 5 escasos meses del triunfo en Ayacucho, o sea, apenas 5 meses. La batalla de Ayacucho se llevó a cabo en diciembre de 1824 y se crea el colegio en julio de 1825. Y a 4 años de la proclamación de la independencia por San Martín. Entonces, es necesario en este caso reflexionar cómo estaba el erario nacional. O sea, la república recién se iniciaba. Recién éramos a pocos meses independientes, ¿no? Independientes de la metrópoli española. Quien ha escrito también sobre San Ramón es Juan Luis Alva Plasencia. Le he tenido mucha gratitud, hemos sido grandes amigos, es un maestro destacadísimo y tiene muchas publicaciones. Él, en su libro San Ramón, que fue publicada en 1981 con ocasión del 60º centenario, él dice lo siguiente: para nosotros la creación del colegio sucede en 1825, por disposición de don Luis José Orbegoso, prefecto de la Libertad, para satisfacer las inquietudes y deseos de quienes se desvelaron por la cultura de Cajamarca. Entonces, como ven, ya tenemos dos opiniones que se adhieren a esta posición de la creación del colegio en 1825. Yo creo que es importante en este sentido también hacer mención a un decreto que lo firmó el Gutiérrez de la Fuente, presidente de esa época, por el cual, ¿no? Es ya 1829, por el cual prácticamente se establecía que el convento supreso de la Recoleta pasaba, el local del convento supreso de la Recoleta pasaba al colegio de Cajamarca, dice el decreto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario comenzar a reflexionar este hecho. Se va a nombrar en el decreto de 1825, se va a nombrar como director al coronel Mariano Castro Taboada. Él, por la situación, porque era militar, no va a dedicarse completamente al establecimiento del colegio. Es por eso que luego se va a nombrar ya a don José Gálvez Paz. Él es el padre del héroe José Gálvez. Entonces, la institución no tenía recursos económicos, no tenía local. Se habla del director, como ven ustedes, como estamos mencionando, se habla del director, pero carecía de rentas y de local. Es por eso que va a funcionar en diferentes lugares. Y uno de ellos fue la casa de José Gálvez Paz, donde nació José Gálvez, o sea, actualmente en Girón San Martín. Girón San Martín. Como era casa del director, funcionó también allí. No había recursos, y en ese sentido tenemos que mencionar a don Diego Zavala y Barrantes, que proporcionaba algunos recursos para que el colegio, sin fondos, sin rentas, pudiera seguir funcionando, ¿no? Eso me hace recordar cuando la universidad se da la ley, la Universidad Técnica de Cajamarca, sí se creó con ese nombre. Los centros educativos van cambiando los nombres, de tal manera que la universidad no tenía fondos y tuvo que sobrevivir
sobrevivir con la participación de los alumnos que tenían que colaborar para que la universidad pudiera estar en vigencia, ¿no? O sea que es necesario recordar eso. Y tampoco la universidad tenía local, funcionó inicialmente en lo que fue el Instituto Industrial de Verona número 5, hoy Loaiza Guevara. Confirmando de que el colegio se fundó se creó en 1825, funcionó limitadamente porque no había recursos, no había local. Hay un documento que encontramos en archivo donde en un oficio de 16 de noviembre de 1826 ya, el colegio seguía funcionando. Fíjate. El prefecto de departamento se dirige al director del colegio, donde le comunica que haga las gestiones pertinentes para que se reciba de la testamentería del bachiller Juan Ignacio Luna Victoria la cantidad de 3.278 pesos, suma que este presbítero, este sacerdote, le debía al cura de Lotrín de San José, y que se dedique al fomento de la instrucción de los hijos del país en ciencias útiles. Significa que si este oficio del prefecto, indicándole que reclame ese dinero, que por supuesto con los juicios que hubo en esa época, prácticamente no se canceló esa cantidad, o sea, el colegio estaba funcionando, 1826, con altibajos, sí, ¿no? Además daba, pues, se daba un obraje en Iztapampa y unas propiedades en Cajamarca. El 17 de noviembre de 1826, don Gregorio Zúñiga se dirige al coronel Mariano Castro Taboada, director del Colegio de Instrucción de esta ciudad. Significa, como vemos, si hay oficios dirigidos al director, significa que el colegio estaba funcionando. Y es así, entonces, una serie de circunstancias que nos permiten indicar que el colegio fue creado en 1825 y que, según los documentos que estamos mencionando, en 1826 seguía funcionando, ¿no? En el 1827 hay un aspecto importantísimo. Vamos a mencionar aquí a un representante, ¿no? Un representante cajamarquino, don Juan Antonio Torres, quien hace también algunas gestiones ante el Poder Ejecutivo, y el 11 de noviembre de 1829, yo creo que estamos hablando de fechas, claro que es un poco cansado, pero lo que queremos es demostrar con los documentos que tenemos lo que estamos sosteniendo. En este decreto del 11 de noviembre de 1829 establece lo siguiente. Primero, se destina para el colegio en la ciudad de Cajamarca el convento supreso de la Recolación Franciscana con todas sus fábricas, derechos e iglesias. Según este dispositivo legal, que lo firmó Gutiérrez de la Fuente, se le da al colegio, que supone que estaba ya fundado, estaba creado, se le da el local recoletano con la iglesia y también todos los terrenos adyacentes, ¿no? Además, se le adjudica las rentas de los demás conventos suprimidos en Cajamarca en 1826. Además, se daba también las rentas que tenía el convento de la Merced, que fue incendiada por los chilenos ya en 1882. El convento de la Merced, el local era lo que es actualmente el Mercado Central. Y todavía hay evidencias en las casas aledañas y en el mismo mercado, ¿no? Arquitectura, el convento de esa, pero era de adobe. Es por eso que fue incendiado por los chilenos. Bien.
Ahora veamos nosotros la otra fecha. El 8 de septiembre de 1831, porque el local de la Recoleta evidentemente estaba muy deteriorado, porque allí fue cuartel, de tal manera que cuando se da la ley y pasa ya a propiedad del colegio, entonces tuvo que repararse. Y como no había recursos, evidentemente son 2 años que pasaron para que en el año de 1831, ya reflexionado y adecuado para colegio, ¿no?, se entregara a los directivos de la mencionada institución. El 8 de septiembre, por eso 190 años que tiene el Colegio San Ramón ahora, que cumple 190 años, es en base a esta fecha, a 1831, en que se instala. Me parece que aquí también las palabras un poco nos ayudan, porque no dice se crea. El decreto de 1829 no dice se crea el colegio. Y según acá el 8 de septiembre, perdón, el 8 de septiembre de 1831, se instala el colegio, que fue majestuosa la ceremonia de instalación del colegio. Ya no vamos a entrar en esos pormenores, pero fue una fiesta para Cajamarca, ¿no? Y hay que recordar aquí que uno de los alcaldes, Manuel Castañeda y Hoyos, fue los impulsores para que esta refacción llegara a su final feliz. Creo que cuando nosotros planteamos, de acuerdo a las investigaciones históricas, no estamos para cambiar fechas. Entonces tendríamos lo siguiente: 1825 sería la creación del colegio por el prefecto de la Libertad. En los años siguientes, 1826, 1827, el colegio seguía funcionando con pocos recursos y sin local. En 1829 se concede local, 1829. Y en 1831 se instala ya el colegio con local, con plana de profesores, con cuerpo directivo y con presupuesto, porque el dinero se sacaba pues de las rentas de la Recolección Franciscana, o sea, del convento de la Recolección Franciscana. Por ejemplo, se adjudicó 2 haciendas de Catmalca e Iraca en Chota. Se concedió muchas chacras en Cajamarca. Se hace mención, por ejemplo, de chacras en Chultín y así de una casa en San José. O sea, todo eso que fue de la Recolección Franciscana pasó al Colegio San Ramón. Entonces ya había unos recursos. Además, los alumnos pagaban. Es necesario hacer mención. Hay 3 tipos de alumnos. Como le digo, solamente estamos el día de hoy haciendo mención a la génesis del Colegio San Ramón. No pretendemos nosotros cambiar fecha. De tal manera que si tomamos 1825 sería uno de los colegios más antiguos del Perú, y dentro de 4 años, el 2025, estaríamos cumpliendo los 200 años de efectiva labor de este prestigioso plantel. A grandes rasgos, eso sería la génesis del Colegio San Ramón. Como lo decía mención, los historiadores que tienen publicaciones, Monseñor Damer, Rafael Narváez Cabanillas, Tristán Rabines, Elizalba Plasencia, y el director de esa época del centenario, el doctor Antonio Virrell Murrelo, que es el primero que hace los apuntes históricos, ¿eh? El que escribe primero sobre la historia de San Ramón es Antonio Virrell Murrelo. En ese sentido está mi orientación, y yo creo que sobre eso tenemos que reflexionar. Y invito pues a las autoridades del Colegio San Ramón que ya, ojalá el año que viene,
superado ya estos problemas de la pandemia, podamos reunirnos y poder tratar y conversar sobre este hecho histórico. Repito, un saludo y un abrazo a todos mis compañeros de la gloriosa promoción de 1960. Julio Vázquez Carretera. Gracias. Gracias por su atención. Perfecto, doctor. Muchas gracias. También muy interesante lo que nos ha comentado. Por favor, invocamos a que puedan dar sus consultas a través del chat, puedan dejar sus consultas. Sin embargo, ya hemos recibido algunas consultas. Vamos a dar lectura para que ustedes la puedan resolver. Me preguntan, buenas noches, ¿quién fue Chuptongo? ¿Puede aclarar algo más, por favor? Bien, a ver, estaba el micrófono apagado. Esa pregunta me corresponde, yo fui el que hablé sobre Chuptongo, porque colocaba como ejemplo que los yachayhuasis, que era parte de la educación formal que se daba en el imperio de los incas, era específicamente para la clase diferenciada que dirigía el imperio, y aparte había dicho para la nobleza conquistada. Y entre ellos puse como ejemplo Chuptongo, y quieren que aclare algo más. Claro, esto sería también motivo de un temita más, ¿no? Los incas en Cajamarca, que también sería apasionante saber la llegada de los incas, pero hablaremos brevemente sobre Chuptongo. Chuptongo fue el hijo de Concacax, uno de los caciques que estuvo en la época cuando los incas llegaron a Cajamarca, específicamente Tupac Inca Yupanqui. Quien lo lleva a Chuptongo, dice, un niño todavía tierno, sería 12, 14 años, y es llevado al Cusco. Y él es educado, Chuptongo es educado en el Yalchayhuasi. Y después va a tener un papel muy importante en el gobierno de los incas. Específicamente, Chuptongo va a ser el que va a ayudar a Huayna Cápac a gobernar, porque cuando muere Tupac Inca Yupanqui deja a su hijo muy joven, Huayna Cápac, y Chuptongo va a regentar y va a ayudar a gobernar a Huayna Cápac. Y ya después vamos a ver que Huayna Cápac lo va a considerar como un padre, le va a tener muchísimo afecto, incluso lo va a dejar ya cuando se va a Quito, al norte en sus conquistas. Chuptongo se queda en Cajamarca, en el pueblo de Guzmango, que está en Contumazá. Ahí se queda, y claro, le hace varios regalos, ¿no? Y eso, varios obsequios como padre que era, incluso se dice que le dio una buena cantidad de esposos, ¿no? Pero bien, eso es tema de otro momento. Entonces, Chuptongo fue un niño que fue llevado de Cajamarca y fue educado en el Yachayhuasi, en el Cusco, quien después fue quien ayudó a gobernar a Huayna Cápac. Él es Chuptongo. Entonces, hice mención porque era un ejemplo de que los caciques o los hijos de la nobleza de los reinos conquistados también eran educados en el Yachayhuasi, una educación formal. No sé si es satisfecho en algo la curiosidad, pero de todas maneras, esto sería otro tema, que sería hablar de los incas en Cajamarca, ¿no? También es un tema apasionante. Perfecto, profesor Hermógenes, muchas gracias. Hemos recibido otra consulta para el doctor Julio Sarmiento. Los saluda el doctor Julio Sarmiento, buenas noches. Gracias por su exposición. Según su investigación, usted nos comenta que el colegio fue creado en 1825. Sin embargo, la fecha la tenemos como 1831. ¿Será posible cambiar esa fecha? Como decíamos nosotros no vamos a cambiar fechas, pero lo que hacemos los que trabajamos historia, simplemente investigamos estas fechas. Ya prácticamente esta fecha de 1825 lo sostiene
de Monseñor Damer Bellido, en su trabajo muy interesante sobre el Colegio Central de Ciencias y Artes, porque el Colegio San Ramón, me olvidé decir eso, el 8 de septiembre de 1831 fue fue instalado como Colegio Central de Ciencias y Artes. Las instituciones van cambiando de nombre, por si acaso. Por ejemplo, el Colegio Loaiza Guevara ahora. Ese colegio se crea en 1890 aproximadamente como escuela taller. Durante los primeros años del siglo XX seguía manteniendo ese nombre. Ya más o menos por 1830 toma el nombre de Politécnico Norte, del Norte. Y luego ya tardíamente se comienza a hablar de Instituto Industrial de Brones número 5. O sea que van cambiando los nombres y actualmente ya es Loaiza Guevara. De igual manera tendríamos así el Colegio La Merced. El Colegio La Merced también fue creado por fines del siglo XIX y ha ido cambiando, ¿no? Antes, por ejemplo, yo recuerdo que era el Instituto Femenino número 2 y luego ya se cambió por La Merced. Nosotros no tratamos de cambiar fecha, sino que con las investigaciones que se hacen vamos aclarando, vamos fundamentando la fecha de 1825. Evidentemente que lo que se tendría que hacer es decir, por ejemplo, 1825, creación del colegio. 1829 se concede el local de la Recoleta. 1831, que se toma actualmente, se instala el colegio ya con local, con catedráticos, porque el que dirigía el colegio era el rector. Tenía categoría casi un colegio mayor, era un colegio mayor. Y los profesores se les denominaba catedráticos. De tal manera que en ese sentido, yo creo que por eso invitaba a la comunidad sanramonina que se comience a reflexionar sin cambiar fechas, ¿no? Lo único que podría decir es que tampoco vamos a imponer fechas. Por favor, el Colegio San Ramón toma el nombre de Colegio San Ramón en 1856. Hasta allí era Colegio Central de Ciencias y Artes. Sabemos nosotros que Toribio Casanova, director del colegio, conjuntamente con alumnos y profesores, se sublevó para que Cajamarca sea departamento. El gobierno de Chenique cerró el colegio. Pasan los años y entonces triunfa la Revolución de Castilla y Castilla reabre el colegio en 1856, el 20 de octubre de 1856. Y desde allí toma el nombre de Colegio San Ramón en honor al mariscal Ramón Castilla. De tal manera que la fecha del 31 de agosto no es la fecha de creación del colegio. Por eso tenemos que reflexionar. Si bien es cierto, es funcional porque el 30 de agosto es feriado y se estableció más o menos por el año 50 el desfile de promociones. El 29 es el desfile de antorchas. Y como es feriado, era pues estratégico que los que trabajaban podían asistir a ese desfile y al día siguiente se celebraba la ceremonia. Pero los 190 años es en base a 1831. Y ustedes han visto en la invitación, en el panel de invitación, que se creó el colegio 1831, ¿no? Entonces, lo que aclaramos nosotros que es la instalación. Queda abierta la invitación a los directivos de Colegio San Ramón para poder reflexionar sobre esto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Sigue llegando consultas y voy a dar lectura. Los felicita a ambos ponentes y la pregunta es la siguiente. Interesante ponencia, felicidades. Tal vez no es parte del tema. Mi duda es por qué Atahualpa lo llaman Inca, si dicen que incas eran los nacidos en el Cusco. ¿Atahualpa nació en Cusco? Gracias. El nombre del señor Roberto Jacinto
Maquena en Arequipa. Saludos hasta Arequipa, muchas gracias. Esa es la consulta. A ver, de repente uno de ustedes quiere contestar. Doctor Julio, es una pregunta, creo, para usted. Usted ha hecho una buena investigación sobre el origen de Atahualpa y además ya está escrito, ¿no? Pero usted ha investigado más. ¿Podría usted aclararle al amigo? ¿Está bien la pregunta? Por favor, ¿me la podría repetir? Ah, claro, por supuesto. Pregunta, ¿por qué Atahualpa lo llaman Inca? Si dicen que Incas eran los nacidos en el Cusco, ¿Atahualpa nació en Cusco? Las últimas investigaciones, y tomando en cuenta muchos historiadores, solamente los que sostienen que Atahualpa fue quiteño, es de los historiadores quiteños, en torno a un historiador, un sacerdote Velasco, quien sostiene que Atahualpa fue hijo de una princesa quiteña y que Atahualpa sería quiteño. Todas las investigaciones hasta la fecha ya prácticamente no sostienen, ninguno sostiene, por lo menos investigadores peruanos, ninguno sostiene que Atahualpa haya sido quiteño. Y esto viene a corroborar porque hace algunos años se descubrió la crónica de Juan Díez de Betanzos, Díez de Betanzos fue un español que escribió una crónica basado en las referencias que le daba su esposa, doña Angelina, que había sido princesa también inca, y entonces él va a escribir este libro que prácticamente ha estado, pues, por lo menos ¿qué le digo? Unas 3/4 partes perdido. Y por el año de 1980 se encuentra esta crónica, y Juan Diego de Betanzos aclara esto. Atahualpa nació en el Cusco, su mamá se llamó así, sus tíos, sus hermanos, o sea que ya nadie duda ahora que Atahualpa es cusqueño. Atahualpa es cusqueño. De tal manera que en ese sentido yo creo que está ya bien claro. Toda la historiografía sobre los incas, ya nadie habla de un Atahualpa quiteño. Él de todas maneras fue hijo de Huayna-Cápac, y bueno, las circunstancias como sabemos nosotros, algunos dicen que no debe considerarse como inca porque fue un golpe de estado. Bueno, son opiniones, pero yo creo que en la capa cuna debe ser considerada tanto Huáscar como Atahualpa. Entonces esa sería la aclaración. Exacto, doctor Julio. O sea, ya definitivamente todos los historiadores coinciden de que Atahualpa es cusqueño. Definitivamente ya no hay ninguna investigación aparte que esté negando el origen de Atahualpa como cusqueño. Sí, exacto, ya coincidimos. Bueno, hemos hablado siempre de las investigaciones que se ha hecho. Ya María Rostorowski también ya habla de que es un cusqueño, Juan José Vega igual, ¿no? O sea, ya no hay duda de que Atahualpa es cusqueño. ¿Está bien, doctor? Así que no sé si al amigo que ha preguntado queda satisfecho con la respuesta. En todo caso, como les digo, con el tiempo, como vamos a hacer con continuas charlas, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Del Centro Integral de Capacitación Continua, uno de sus objetivos es mensualmente tener una charla sobre historia de Cajamarca, y que bueno, creo que nos hemos adelantado porque el nuevo ministro de Educación justamente está diciendo que tenemos que hacer, que la nueva currícula tiene que basarse en la historia regional y de ahí hacer una historia integral, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando todo lo que es historia de Cajamarca, o sea, historia regional. Entonces, creo que estamos en buen pie, doctor, estamos en buen pie. A ver, María Eugenia. Perfecto, sí, efectivamente. Muchas gracias a ustedes porque estos espacios se están dando en Centro Integral de Capacitación Continua, en este espacio llamado Cajamarca en la Historia. También nos habla el profesor Josué Fernández, él es director del Colegio Inspiration, y los felicita por esta iniciativa cultural. Y le da nos dice, una reflexión de ustedes sobre la inclusión del santo San Ramón, no nato asociado al nombre de colegio.
y no a la figura de Mariscal Ramón Castilla. Creo que lo vuelvo a leer. Ya, ¿Sí? si revisamos todos los trabajos, que ya he mencionado de las personas y los investigadores que han escrito sobre el Colegio San Ramón, todos coinciden que Castilla, al reaperturar el colegio en 1856, se va a asociar su nombre como reconocimiento y le pusieron el Colegio San Ramón, que coincide el 31 de agosto con el nacimiento de San Ramón Nonnato, coincide, pero el nombre evidentemente fue por Ramón Castilla. De tal manera que ahí se pueden asociar, pero evidentemente lo que tenemos que resaltar es lo que los hombres de ayer quisieron agradecer a Ramón Castilla el haber reaperturado el colegio. Hay vinculación porque el 31 pues es también la fiesta de San Ramón Nonnato y ese día también nació Ramón Castilla. Pero evidentemente, repito, todos coincidimos en que el nombre de San Ramón, porque en esa época, recordemos nosotros, casi todos los colegios tenían nombres así, por ejemplo San Juan, ¿no? San Juan de Chota. Entonces se colocó así Colegio San Ramón, pero por favor es en mérito, como dice el doctor Rafael Narváez Cadenillas, fue en honor al gran mariscal Ramón Castilla. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos ha llegado y vamos a dar lectura. ¿Por qué se dice que la educación en la colonia era clasista y racista? A ver, esa parte lo he tocado, entonces les diría sencillamente, es clasista y racista porque sencillamente cualquier persona no podía ir a las escuelas. Ya les decía que solamente las escuelas estaban dadas específicamente para los blancos y para los criollos. No tenían opción de ir otras personas, salvo, como les decía, los colegios de caciques que se fundó tanto en Lima como en el Cusco, que era una educación interesada que se les daba a los indígenas, pero específicamente a los hijos de los caciques, quienes con el tiempo tenían que gobernar sus espacios geográficos y iban a ser intermediarios entre los españoles y los indígenas, específicamente para cobrar los impuestos, ¿no? Eso era el interés por lo que se les enseñaba religión, se les enseñaba castellano, se les enseñaba aritmética y se les enseñaba incluso hasta latín, dice, para que puedan ayudar a hacer la misa a los sacerdotes. Entonces, era clasista, claro, porque solamente las clases altas y la clase que tenía dinero se iba. Y era racista porque sencillamente los indígenas y los negros no podían ir. Ya les decía, había negritos que se iban a la escuela, pero iban a recibir los castigos del amo que se portaba mal, ¿no? Pero no se iba a estudiar. Entonces, y no nos tapemos los ojos, creo que hasta el día de hoy la educación sigue siendo clasista, porque hay colegios, hay todavía muchísimos niños, tanto hombres como mujeres, que no van al colegio. Y en esta pandemia ha reventado muchísimo más la desigualdad en la educación. Entonces, creo que todavía hemos copiado algunas malas costumbres de la educación, ¿no? Incluso ahora se enojan hasta cuando hablamos, hasta cuando se habla quechua, se enojan cierta clase política, ¿no? Imagínense en lo que estamos en pleno siglo XXI. No sé si es satisfecha la respuesta. Yo creo que sí. Gracias, profesor, por su respuesta. Gracias a ustedes. No tenemos más preguntas. A ver en el chat. Ya no tenemos más preguntas. Creo que ya damos por concluido. Muchas gracias. De repente alguno de los participantes quiere prender su micrófono y hacer alguna consulta. No lo pudo dejar repetir en el chat. Está aperturado los micrófonos para que ustedes puedan activarlos. Los escuchamos. No. Creo que no
No tenemos preguntas más entonces. Muy bien, entonces damos por concluida este conversatorio de Génesis del Colegio del Colegio San Ramón de Cajamarca. Estoy equivocándome del colegio. Y bueno, desde aquí nosotros queremos dar un saludo por sus 190 años del Colegio San Ramón, que está próximo a celebrarlo en este año 2021. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Invocarlos a seguirnos vía YouTube. En nuestro YouTube usted puede encontrar todas las grabaciones de todos los conversatorios que hemos ido haciendo desde inicios de este año. Así es que los invitamos a escucharnos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. María Eugenia, también invítalos para el próximo mes, que ya veremos, ya anunciaremos el próximo tema que tocaremos sobre historia de Cajamarca, porque esa es nuestra meta como instituto, ustedes como centro integral y nosotros como profesores que estamos enfocados específicamente, gracias al maestro Julio por el incentivo de enseñar historia regional. Ya, ok. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Invitarlos a todos para el próximo mes. No tenemos una fecha exacta, pero estaremos, ya tenemos sus contactos. Vamos a mandarles a su WhatsApp la invitación para nuestro próximo conversatorio. Perfecto. Un fuerte abrazo entonces para todos ustedes. Le damos por concluido este conversatorio. Muchas gracias, doctor Julio Sarmiento, por sus sabios enseñanzas, y el profesor Hermógenes también. Gracias por todo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Buenas noches. Nos vamos retirando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Con la frente muy alta entonemos los arpegios de un himno marcial. La igualdad en nosotros forjemos como lazo de amor fraternal. Gratitud en los labios llevemos por los claustros con gran devoción, y el sin par juramento abriguemos, no olvidar San Ramón, con valor y tesón en la lucha, por doquier y con sano ideal, conquistar solo glorias y triunfos, sea lema de amor fraternal. Gratitud en los labios llevemos, por los claustros con gran devoción, y el sin par juramento abriguemos, no olvidar San Ramón. Entusiastas bajo el fuego ardiente, en la lucha, el trabajo y el dolor, ensalcemos todo lo consciente, sin fatiga, con gozo y valor. La verdad sí con gran sentimiento, forjará por doquier la igualdad, y al cantar nuestro real pensamiento, implantemos la fraternidad. Con la frente muy alta entonemos los arpegios de un himno marcial. La igualdad en nosotros forjemos como lazo de amor fraternal. Gratitud en los labios llevemos, por los claustros con gran devoción, y el sin par juramento abriguemos, no olvidar San Ramón. Buenas noches con todos. Gracias por todo.